Hola, ¿qué tal? Esto es Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo, su canal cristiano. Y hoy, bueno, vamos a ver un tema que ya habíamos hablado cuando vimos paternidad espiritual, que es la autoridad delegada, que dijimos que lo íbamos a extender más. Y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor Espíritu Santo, que Él sea el que hable, como siempre. Y vamos a ver Mateo 16, 18, 19, dice la Escritura: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí ha habido una confusión en el 18, versículo 18. Para la iglesia tradicional consideran a Pedro, por esta escritura, que él es la piedra, pero Pedro quiere decir piedra, y roca. Podemos ver en muchas escrituras que la roca, la piedra angular, la roca real es el Señor Jesucristo. La roca en donde está fundada la iglesia de Dios es en el Señor Jesucristo. Entonces le dice a Pedro, no le dice tú eres Pedro y sobre esta roca, le dice tú eres Pedro y sobre esta roca, está diciéndose de sí mismo el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. Él es la piedra angular, y de ahí son pues vigas que sostienen la iglesia, los 12 apóstoles, pero en realidad no descansa sobre Pedro, sino sobre Jesús la iglesia. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, de la muerte, no pueden prevalecer. El Señor liberó almas cautivas en el infierno. El Señor rompió las puertas del Hades, y dice: y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí muchos se imaginan a Pedro en un portón grande en los cielos, y con un llavero y con un montón de llaves, y no es así. La realidad es de que a lo que se refiere esta parte es autoridad. Yo te estoy delegando autoridad, y lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. O sea, será respaldado por Dios lo que tú mandes en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, está hablando de autoridad delegada. Las decisiones que tú tomes serán respaldadas por Dios. Obviamente, si bien aquí está hablando de Pedro, y muchos dicen, bueno, es que esto se lo dijo a Pedro, no se lo dijo a los demás, pero error. Pero bueno, primero vamos a orar. Ya me estoy adelantando. Necesitamos poner este tiempo en manos de Dios para que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder hablar de este tema que es tan importante en la iglesia, porque muchos no reconocen autoridad, y es necesario reconocer autoridad. Padre bendito, la autoridad impuesta, delegada por usted. Todas las autoridades que existen son delegadas por usted, Señor bendito, y necesitamos aprender a reconocer autoridad. Padre, me pongo en sus manos. Le pido que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Como siempre, Señor, yo me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Le doy toda la gloria y la honra, y bendigo a cada una de las personas que van a ver este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues entonces, 2 capítulos más adelante, en Mateo 18, 18, el Señor Jesús ya está hablando con sus discípulos, ya no solamente con Pedro, y les dice, en verdad os digo. O sea, quizás el inicio de autoridad delegada fue en Pedro, pero descansa en todos sus discípulos. En verdad os digo, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dios respalda. Dios es el autor de todo y dueño de todo lo que existe. Por lo tanto, es la máxima autoridad y total. Autoridad, la esencia misma de la autoridad. De él nace la autoridad. El Señor ejerce su autoridad de dos formas: directa y delegada. La directa es cuando él ejerce su autoridad, y la delegada es esta que vimos en Mateo 16, 18, 19 y Mateo 18, 18, que es la delegada. La autoridad nace de y en Dios. Bueno, también la ejerce por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y después por medio de todos. O sea, hay una cadena de mando, como se le llama en el ejército o en la policía. Hay una cadena de mando que se tiene que respetar. Vemos en Romanos 13:1 que dice la palabra: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Eso es cadena de mando. Sométanse a la autoridad. ¿Autoridades quiénes son? Los policías, el ejército, un diputado, un senador, un juez,
etcétera, un gobernador, en el caso de los estados un regidor, en ese aspecto esas son las autoridades, y hay muchas más, ¿no? Están las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles, está la autoridad de gobierno. En las autoridades civiles, bueno, podemos ver a nuestro jefe directo, nuestro trabajo, el director de una empresa, el gerente, etcétera. Entonces, eso es la autoridad. ¿Qué significa autoridad? Para empezar, en griego la palabra autoridad es exousia. ¿Qué quiere decir exousia? Poder de gobernar, mayordomía. O sea, un mayordomo es alguien que tiene una autoridad delegada, pero que va a dar cuentas del trabajo que está ejerciendo. O sea, que no se manda solo, que él obedece órdenes y hace obedecer órdenes. Un dicho que hay en la policía y en el ejército es el que no sabe obedecer nunca va a saber mandar. El que no sabe, el que sabe mandar tiene que saber obedecer. Es el derecho de ejercer poder. Jesús delegó a sus 70 discípulos autoridad de expulsar demonios, los mandó de 2 en 2 y les dio autoridad a los 70. Eso, bueno, lo vemos en Lucas 9:1. Lucas 9:1 dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Reuniendo a los 12 aquí, obviamente está hablando de los 12 solamente, otra vez, porque hay una cadena de mando. Estamos hablando Pedro, estamos hablando los discípulos, aquí estamos hablando de los 12, que les da poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Pero bueno, en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y después, pues manda a los discípulos a que vayan a compartir el evangelio, y dice: a donde les abran, les digan bienvenidos, pasen con ellos, y el trabajador tiene derecho a su paga. Y obviamente les dio autoridad, la misma autoridad. Entonces vemos que hay una cadena de mando. Primero Pedro, los 12 discípulos, después los 70 y después pues todas las autoridades que Dios ha puesto eclesiásticas. Pero bueno, dice que Jesús les dio poder. Autoridad también es poder. Poder en griego quiere decir dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, que es una fuerza extraordinaria. De ahí viene la palabra dinamita. Es el dinamismo, el motor, que capacita a una persona para cumplir una tarea o misión. Ese es el dunamis, es el dinamismo o motor que capacita a alguien. El Señor Espíritu Santo es el que nos capacita para cumplir la misión a la que estamos todos los que nos convertimos al Señor Jesús. Estamos en esa misión. Responsabilidad, también habla de responsabilidad. Nos da, obviamente, al dar autoridad, al dar poder, da también responsabilidad. Hay un dicho que está siempre en los cómics y películas del Hombre Araña, que dice que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y eso es una realidad. No lo dice tal cual la Biblia, pero nos enseña que así es. La responsabilidad es la disposición para ser evaluado. Implica aceptar conscientemente la respuesta y los resultados de que seamos evaluados. O sea, yo al tener una responsabilidad no voy a ejercer mi autoridad haciendo lo que yo quiera, sino que tengo que hacerlo de una manera responsable, porque alguien va a estar viendo cómo ejerzo mi autoridad. Vemos que muchas personas de autoridad quieren usar ese derecho que se da para usar el poder, pero no quieren ser responsables de sus actos. Ese es un problema cuando nosotros nos dan esa responsabilidad, pero ese poder, pero no queremos ser responsables de nuestros actos, no queremos tomar la responsabilidad de nuestros actos. Bueno, pues es incorrecto, está mal. Nosotros tenemos que entender que tenemos que dar cuentas. Si yo en la cadena de mando tuviera un puesto como el que tiene mi padre espiritual, que es un apóstol, pues quizás no tenga en la cadena de mando una persona en la tierra, pero de todas maneras él tiene que ejercer, o más bien que dar cuentas de lo que él está haciendo a Dios directamente. Obviamente él, al ser mi jefe también, yo le doy cuentas a Dios directamente, pero también por medio de mi pastor, que es mi autoridad en mi trabajo, mi jefe en el servicio donde estoy, en Sears. Mi jefe es mi autoridad. Entonces yo tengo que rendir cuentas a las autoridades que Dios me ha puesto en la tierra, y tengo que respetar también. Entonces
vemos que muchas personas quieren usar ese derecho, pero no quieren tomar la responsabilidad. Y hay otros que no quieren tener liderazgo, pues se van en la responsabilidad que conlleva. Muchos dicen, es que yo no quiero ser jefe porque ya trae muchas broncas. O yo hasta aquí, ¿no? Algunos dicen en el ejército, en la policía, yo cabo, porque ya después sargento y todo eso ya tiene otras responsabilidades, muchas broncas. Entonces, muchos, aun cuando tienen la capacidad, no quieren tomar la responsabilidad que conlleva el tener un liderazgo. Nosotros, siendo hijos de Dios, nunca podemos evadir la responsabilidad que conlleva la autoridad delegada por Dios. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que yo no puedo hacerme un lado de la responsabilidad que conlleva. O sea, como lo decía Pablo, con temor y temblor tomo esa responsabilidad porque entiendo quién me está evaluando y quién está viendo cómo ejerzo esa autoridad. Y bueno, tomábamos como ejemplo a un oficial de la policía. Bueno, tiene autoridad, poder y responsabilidad. Pero bueno, al tener autoridad, si un policía te detiene en la calle en tu automóvil y de pronto te dice, bueno, pues si quieres aquí nos arreglamos, él va a dar cuentas de su autoridad, porque él está ejerciendo incorrectamente la autoridad, porque él tiene a quien dar cuentas. Eso se le llama, es un delito, es un cohecho, y bueno, obviamente cuando una persona ejerce su autoridad sin responsabilidad y haciendo lo que le venga en gana porque es un jefe, entonces va a tener consecuencias, pero también vemos que es un delito, es incorrecto. Nosotros tenemos que reconocer autoridad, entender quién es la autoridad, respetar esa autoridad y llevar los lineamientos que me está dando esa autoridad. Lo mismo el presidente. Bueno, pues cuando el actual presidente fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, se encontró con una deuda que él no había contraído, una deuda que a él se le hacía incorrecta, que él quizás en su forma de pensar no la hubiera contraído. No estoy aquí para hablar de política, ni estoy ni en pro ni en contra, solamente respeto su autoridad, pero es un ejemplo muy real de lo que pasó cuando era jefe de gobierno. Se encuentra con una deuda que contrajo una administración anterior y además de que es una deuda que él en su forma de pensar no hubiera adquirido, bueno, también presentaba incumplimiento y morosidad de esa deuda. Entonces de pronto hasta podía irse a la cárcel López Obrador por incumplimiento. Él de inicio se negaba a pagar esa deuda porque decía, yo no la contraje. Es verdad, él no la contrajo, pero su gobierno tendría consecuencias. ¿Por qué? Porque, bueno, él tenía ese argumento de que no contrajo la deuda, pero la deuda no se contrajo como persona física, sino fue como una persona moral. O sea, el gobierno fue el que contrajo la deuda y no una persona. El gobierno entonces era quien tenía que pagar a un particular ese dinero que se había pedido, y si no, el gobierno al final, bueno, pues el que está sentado en ese gobierno es el que legalmente tiene que hacerse responsable, y finalmente, bueno, él tuvo que hacerse responsable de una deuda que él no contrajo, pero que en el puesto en el que estaba se había contraído, y no iban a ir a buscar a pedirle el dinero a la persona que ya no estaba ejerciendo el puesto, sino a quien lo hacía, porque además la deuda no se la gastaron, se supone, porque bueno, ese es el supuesto, ¿no? Porque la realidad supera la ficción, pero bueno, el supuesto es que el dinero se toma del erario público y se ejerce para el erario público. Entonces, en ese supuesto, pues obviamente el que pide el prestado es de gobierno y para el gobierno, entonces no es algo que tenga que pagarse particularmente, y lo tuvo que pagar. Entonces, ese es el entendimiento que tenemos que tener de autoridad, la responsabilidad que conlleva tomar una autoridad. Va a haber cosas que a lo mejor yo no hubiera tomado decisiones, pero que ya fueron tomadas antes, y que de alguna manera o tengo que respaldar o tengo que dar la cara por las malas decisiones que se han tomado anteriormente, y bueno, buscar soluciones. No voy a buscar culpables, sino soluciones. Eso es lo que tiene que hacer una persona que tiene una autoridad delegada. La autoridad es la habilidad y capacidad conferida por tus superiores para representar la ley y hacerla cumplir.
en este caso, o las reglas que hay, en este caso estamos hablando del policía, su placa y su pistola son una forma de representar ese poder. No es el poder en sí el traer una placa, un uniforme o una pistola, sino que es parte de eso, son señales que representan el poder que tiene, que es delegado. El gobernador, el presidente, etcétera. Su investidura representa poder. No puede utilizar ese poder si no respeta los lineamientos de su propia autoridad, y esto conlleva responsabilidad. Esto es lo que venimos explicando. Un policía no solo tiene un arma y un permiso de portación de la misma. Pocas personas, solamente las que están involucradas en eso, son los que saben, porque cualquiera piensa que un policía, bueno, pues por el hecho de ser policía puede portar el arma donde quiera. O un militar, por el hecho de ser militar, puede portar el arma, y se dan cuenta la mayoría de las veces que vemos en la calle personas uniformadas, no traen armas. O sea, entre los militares, obviamente el policía que está cuidando la calle, por lo regular, a menos que su servicio sea sin arma, o que tenga un servicio en donde solamente en el servicio puede portar el arma, pues no la trae. Pero ese es el punto, precisamente. Su permiso también indica en qué jurisdicción puede usarla, en qué jurisdicción la puede portar. Por lo regular, el permiso de portación de arma va a decir en qué lugar la puede portar, si es intramuros, si es extramuros, y si es extramuros, en qué área, localidad o ruta, porque hay muchos que son custodios, obviamente, y van en ruta, pueden usarla. Y si se salen de esos límites marcados en su permiso, es un delito y llevará las consecuencias por portarla donde no tiene permitido. Entonces también un policía, no por el hecho de tener un uniforme de policía, si es de la Ciudad de México, va a poder ejercer su autoridad en esa o en Ecatepec, porque no es su jurisdicción. Tiene un lineamiento y un hasta dónde. Y su arma, pues solamente la puede portar en el área donde está delimitado. Si es un policía de la delegación Cuauhtémoc, en Iztapalapa no debería, aunque como les digo, a veces la realidad supera la función, pero siendo policía del distrito, como nosotros no sabemos, pues puede un policía de Cuauhtémoc que estar ejerciendo su autoridad en Iztapalapa y no nos damos cuenta, pero la realidad es que no debería de ser así, porque tiene una demarcación. Por eso las patrullas dicen alcaldía Cuauhtémoc, alcaldía Venustiano Carranza, etcétera, porque hay una delimitación de su autoridad. En nuestra vida, más aún, cuando ocupamos posiciones de autoridad, tenemos que tener presentes y equilibrados estos tres conceptos. Hay tres conceptos para que ministremos una genuina autoridad donde la estamos ejerciendo, sea en mi trabajo, en mi hogar o en la iglesia. Por lo que los que han sido establecidos por Dios como autoridad tienen una gran responsabilidad, porque deben ejercer dicha autoridad con temor y temblor, como le venía diciendo y como lo dijo Pablo. Pues a quien le rendirán cuentas de todo lo que han sido y han hecho en ese cargo es a Dios. O sea, obviamente yo tengo que darle cuentas dentro de lo que es el ministerio a mi padre espiritual, a mi autoridad en la iglesia, pero yo le tengo que dar cuentas a Dios en la forma en que estoy llevando mi casa, en la forma en que estoy ejerciendo mi autoridad en la iglesia, y la forma en que respeto autoridad en mi trabajo. Y hay y aunque no saben todas las demás autoridades en el mundo, todas las demás no lo saben, no tienen entendimiento, pero todas están puestas por Dios y todas tienen que rendirle cuentas a Dios de cómo ejercen esa autoridad. Por lo tanto, aún cuando yo no sea jefe de gobierno o esté en la política, yo tengo que dar cuentas a Dios, pero también ellos, aun cuando no lo saben, el señor López Obrador y cada uno de los presidentes que han sido presidentes de México y todos los que han tenido un puesto de autoridad tanto en esta ciudad como en el mundo, pues van a terminar dándole cuentas a Dios de cómo ejercieron esa autoridad. Vemos en Romanos 3, 1 al 8, dice la palabra: sométanse a toda persona, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Obviamente, la mayoría de las personas que están en un puesto de autoridad no son cristianos, pero alguien tiene que ejercer la autoridad, esa es la autoridad delegada. Obviamente, muchas veces en la iglesia hay personas que no están capacitadas o no tienen el corazón para servir en un área, pero hay necesidad de que haya, y se le delega autoridad porque hay necesidad de que haya alguien que esté en ese lugar. Si bien cuando no estamos preparados tenemos que seguirnos preparando aunque ya estemos en el puesto, pero tenemos que entender que
no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Entonces, aún hasta el señor López Obrador es respaldado por Dios y yo le tengo que respetar aunque no esté de acuerdo en todo lo que él está haciendo, porque fue puesto por Dios y Dios me va a pedir cuentas de cómo yo estoy respetando esa autoridad. Puedo o no estar de acuerdo, pero tengo que respetar la autoridad. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, que por Dios se está oponiendo a Dios, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Entonces, cuando yo no respeto autoridad, cuando no reconozco autoridad, cuando no acepto autoridad, la autoridad delgada que hay, yo voy a tener consecuencias por no respetar, por no reconocer, por no obedecer. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace lo malo. O sea, finalmente, si toma o no malas decisiones el presidente o el jefe de gobierno o el jefe de alcaldía, finalmente, o el policía, si yo me opongo, yo voy a tener consecuencias. Pero si yo tengo una buena conducta, no voy a tener necesidad de enfrentarme a esas autoridades, y entonces el cómo lleve su autoridad, bueno, pues él tendrá que rendirle cuentas a Dios, pero yo no me voy a meter en problemas con esa autoridad porque tengo buena conducta. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues para ti un ministro de Dios, pues es para ti un ministro de Dios para bien. O sea, Dios lo puso para bien para ti. Es lo que yo he visto. Finalmente, en mi trabajo, la mayoría de las opiniones hacia mi jefe son contrarias, de que está enojado, de que es que grita, etcétera. A mí siempre me ha respetado, me ha llamado la atención y he reconocido que me ha llamado la atención por cosas reales y nunca me ha faltado el respeto. Finalmente, si yo obedezco, si yo sigo los lineamientos, aunque tenga errores, obviamente me va a llamar la atención por esos errores. Él está puesto para que yo haga bien las cosas, obviamente es una de sus funciones, pero me va a respetar si yo le respeto, si yo reconozco autoridad. Y yo he visto que él me respeta, pero porque hay un respeto mutuo. He visto que otros han hasta peleado con él, discutido, gritado. A mí nunca me ha gritado, pero yo la única vez que, y él ni siquiera tenía la culpa, yo estaba exaltado, pues reconocí, pedí disculpas y él aceptó la disculpa y él dijo, bueno, todos tenemos un momento de estar exaltados y lo reconoció. Entonces finalmente no tengo conflicto con mi jefe y tengo un concepto diferente al que tienen otros de él. ¿Pero por qué? Bueno, pues yo soy imperfecto, él también, pero la diferencia es cuando yo tengo una buena conducta y no temo a la autoridad porque estoy haciendo lo correcto. Entonces, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Obviamente, mi jefe, si yo reincido, va a llegar el momento en que va a tener que tomar cuentas. No solamente porque lo tiene que hacer como jefe, sino porque él también rinde cuentas, y si se dan cuenta de que él afloja, que es algo que yo he entendido hasta cierto punto, es que él es buena onda, pero si él fuera un jefe barco, se le subirían a las barbas. Entonces él tiene que ejercer su autoridad. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Cuando yo he tenido la oportunidad en un trabajo de ser jefe, yo les he explicado a las personas, porque yo soy una persona que tiende a hacer mucha amistad. Entonces de pronto me lleva bien con muchos y de pronto me ponen de jefe y les digo, yo no estoy cambiando, pero ahora tengo otras responsabilidades. Entonces no va a ser lo mismo, no puede ser igual, y no quiere decir que por eso se haya perdido la amistad, pero la amistad afuera, y aquí pues cumplo con mi trabajo, cumplo mi responsabilidad, y es lo que yo veo que hace mi jefe. Bueno, entonces dice que obviamente va a tomar cuentas para el que practica lo malo, pues obviamente va a tener su castigo. Yo finalmente, gracias a Dios, no he tenido ningún castigo, a pesar de que sí cometí muchos errores y cometí errores muy graves que pudieron haberme hasta corrido cuando inicié en mi trabajo. Gracias a Dios, hasta ahorita no vuelvo a tener una queja de mi trabajo, porque me he afanado por tratar de hacerlo correctamente, y no, si bien no soy perfecto, pero sí también saben que soy una persona que sabe reconocer cuando la regué. Por tanto, es necesario someterse, no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernadores son servidores de Dios, dedicados precisamente a eso. Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto.
O sea, al gobierno. Al que tributo. Aquí puede ser hacia el gobierno o hacia la iglesia, que son nuestros diezmos y ofrendas y primicias, que vamos a hablar de hecho en el siguiente, bueno, no en el siguiente video, porque en el siguiente vamos a hablar de la lectura de la palabra, pero posteriormente, después de ese video, vamos a hablar precisamente de diezmos y ofrendas. Este tema iba a ser hasta el año que entra, pero se me hace importante hacerlo en este momento porque va a ser de mucha bendición para tu vida si el Señor te da revelación, lo entiendes y ejerces tus primicias, aun cuando no estés en nuestra casa espiritual. Si eres una persona que nos ve, que no está en nuestra casa espiritual y no te piden primicias en donde estás, si tú de corazón, voluntariamente, si tú por revelación lo entiendes, lo que se te va a hablar en esa enseñanza y la das, vas a recibir mucha bendición. Por eso el Señor me ponía en mi corazón adelantar el tema, y en esta semana lo vamos a ver, el de diezmos, ofrendas y primicias. Pero bueno, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al único que le puedo temer es a Dios. Entonces, y eso no es un miedo, sino es un temor reverente de reconocer su autoridad y reconocer quién es en mi vida, y al que honor. Y en esta parte sí puedo, no solo porque ahí honor no es idolatría, honor puede ser, en primer lugar, es a Dios, pero también a mi jefe, a las personas con las que convivo, tengo que tenerle un respeto, un honor, porque si yo los trato con honor me van a tratar igual. Entonces esa es la situación, así es como nos tenemos que manejar. Bueno, pues vamos a dejar para una segunda parte, la semana que entra vamos a ver la segunda parte de esto, porque todavía nos falta ahondar mucho más en qué es autoridad delegada. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias por la bendición, por la oportunidad de poder compartir esta palabra. Le pido que de verdad sea de bendición y que todo lo que salga de mi boca, Señor bendito, sea sana enseñanza. Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, porque yo no quiero cometer el error de decir lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere expresar. Y Padre bendito, de esa manera también le pido que llegue al corazón de las personas, que lo hagan rema, que haya revelación en sus vidas y que caminen con esa revelación. Gracias, Padre. Bendigo a cada una de las personas que van a ver este video, esta enseñanza, y le doy gracias por sus vidas. Le pido, Padre, como siempre, que usted respalde esta palabra para que sea bendición para muchos, Padre bendito, y llegue y alcance a más personas. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de autoridad delegada. La próxima semana veremos la segunda parte y la conclusión de este tema. Y bueno, como siempre, les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta palabra para que también otros puedan recibir esta bendición, y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao.